Bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Vamos a iniciar con la actividad de clases para este día y para esta semana. Antes de ello, quiero nada más pedir algunas disculpas, ¿verdad? Si me ven pausar en algún momentito la clase e ingerir un poco de un té que tenemos por acá, pues es porque se ha visto afectada mi garganta, ¿verdad? El instrumento que utilizamos pues para el trabajo de las clases y pues necesito refrescarlo un poco, ¿verdad? Para poder seguir hablando un poco más. Creo que el cambio de clima no nos ha caído muy bien. Bueno, dejando de lado ese anuncio, pues vamos a comenzar con lo que sería la clase de este día, yendo al versículo. Hemos venido hablando acerca de lo que es el ayuno. Veíamos cómo el Señor Jesús enseñó respecto de cómo no se debe de ayunar. Es decir, cuando mencionaba que los hipócritas lo hacían con el propósito de quedarse con la gloria, ¿verdad? O llamar la atención de los otros de que estaban haciendo eso, nos explicó que eso no se debe de hacer, pero luego comenzó a hablarnos qué es lo que se debe de hacer y veíamos la semana pasada que tenía que ver con hacer las cosas cotidianamente e incluir en nuestra rutina el ayuno, pues es lo normal. El versículo 18 de Mateo capítulo 6 es una continuación, es el cierre, de hecho, de lo que es Jesús y el ayuno. En este caso nos dice, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No es la primera vez que Jesús utilizará el término secreto para referirse al momento íntimo en el cual tenemos comunión para con Dios. De hecho, cuando Jesús habla de la oración, nos dice que debemos tener como ese lugar secreto en donde reunirnos con Dios, en donde solo está Él y nosotros para entrar en presencia de Él. Sin embargo, aquí el término secreto también nos viene a recordar, ¿verdad? De que a veces cuando estamos en ese proceso de caer en pecado, que nos gana lo que se conoce como la concupiscencia, que es cuando planeamos el pecado. A veces ocurre que estamos en ese momento secreto y pensamos que Dios nos está viendo o que podemos hacer las cosas y nadie se va a dar cuenta. No hay más grande mentira que creer en eso, puesto que Dios nos está viendo en todo momento. Eso es lo que nos ilustra aquí Jesús. Hay un Padre que te ve en lo secreto, pero dice que ese Padre que nos ve en lo secreto nos va a recompensar en público. La frase para esta semana, el valor que vamos a rescatar es el ve en lo secreto. Él ve en lo secreto. Y nótese que el Él en mayúscula, Dios es el que nos mira en lo que hacemos cuando estamos en esos momentos a solas, sin nadie más. Eh, en otras palabras, no ayunamos para buscar la recompensa. En ningún momento el propósito del ayuno es tratar de decirle a Dios, bueno, Dios, hagamos un trato, ¿verdad? Yo voy a ayunar tantos días, pero tú me das esto. Nunca ha sido ese el propósito del ayuno. El ayuno es para tener comunión para con Dios, acercarnos más a Él a través de la privación del alimento y a través de la dedicación de la oración. Y no busca el favor de Dios. Que Dios en su misericordia, cuando hacemos actos como esos, nos quiere recompensar, nos quiere dar su favor o nos quiere dar su gracia, ese es un punto aparte. Pero no debe ser el propósito de un ayuno es, porque entonces es como querer, como chantajear a Dios, ¿verdad? Mira, si te hago esto, me das eso. Y aunque Dios es un Dios de pactos, es un Dios de tratos, eh, por sobre los pactos o sobre los tratos está su misericordia. En otras palabras, el propósito del ayuno es estar en lo secreto con Dios. En otras palabras, es comunión. Bueno, con eso terminamos y vamos ahora a la clase de este día. Bueno, no podemos seguir adelante hablando de lo que son los algoritmos sin antes hablar respecto de que hay reglas para los algoritmos. No se pueden
generar, no se pueden crear de acuerdo a mi lógica, a su lógica o a X lógica. Debemos seguir la llamada lógica computacional. Entonces, para eso debemos de conocer cuáles son las reglas. Pero antes, un poco de antecedentes históricos. Creo que de eso ya habíamos hablado un poco, ¿verdad? Pero el término algoritmo, al igual que la palabra álgebra, pues viene de al-Khwarizmi o al-Khwariz, como lo dicen en otros textos. De hecho, ese era parte de su nombre, era como su apellido. Vea, pero todo el nombre es este que está acá, ¿verdad? Que parece como trabalengua, vea, Abu Abdullah Muhammad bin Musa al-Khwariz. Bueno, yo creo que ya con el nombre ya nos está diciendo que era un árabe complicado, ¿verdad? Y por eso quizás nos vino a complicar la vida con las matemáticas y las álgebras. Pero bien, el punto es que a él se le considera el padre de los algoritmos y por eso algoritmo, álgebra, están relacionados en cierta forma a su apellido. No se nos olvide que nosotros usamos los números arábigos, que precisamente pues fueron los que inventaron los árabes. A los árabes se les reconoce como hombres sabios y hombres de mucha ciencia. De hecho, ya que acaba de pasar, ¿verdad? Hace unos días atrás, cuando se habla de los famosos Reyes Magos, eh, en sí el término rey mago no está implícito en la Biblia, ¿verdad? Propiamente, la tradición ha creado ese término. Pero ellos eran hombres de ciencia realmente, estos personajes que fueron a visitar a Jesús. Es más, en ningún momento la Biblia dice que fueron tres. Dice que fueron tres los presentes que le llevaron, ¿vea? Pero se piensa que pudieron haber sido porque viajaban en caravanas, no era uno solo o dos, ¿vea? Eran muchos. Y eran hombres de ciencia, hombres que en el caso de ellos, claro, estudiaban los astros, estudiaban las estrellas, eran astrónomos. Entonces, no debe extrañarnos que en los pueblos árabes haya nacido la matemática y el álgebra. Sino, pues, eh, siempre han sido referentes de ser grandes negociantes y muy buenos para los números. Pero bien, de él viene el término, ¿verdad? Algoritmo. Es una referencia a su apellido. Ahora sí, vamos a ver cómo vamos a resolver problemas. Bueno, hay ciertas fases dentro del método que vamos a realizar. Primero debemos de hacer un análisis, ¿verdad? Que es determinar qué se nos pide, cuáles son los datos de entrada, cuáles son los datos de salida, definir variables, definir constantes. Todo eso va a ser parte del análisis de problemas. Luego, ¿verdad? Debemos diseñar el algoritmo, es decir, ya cómo vamos a llevar a cabo, digamos, lo que sería la solución a partir de los datos de análisis. Por otro lado, viene la codificación y la implementación. Esto de codificación e implementación implica que si yo hago un algoritmo en pseudocódigo o hago un algoritmo en un diagrama de flujo, el siguiente paso es codificarlo. Implementarlo implicaría llevar ese diagrama de flujo, ese pseudocódigo, a un lenguaje de programación en específico. Lo voy a resolver con lenguaje C, voy a utilizar Python, voy a utilizar Java o lo que sea. Eso implica el proceso de codificación. A partir de ahí es donde vienen las situaciones de definición. Bueno, si voy a codificar, dependiendo del lenguaje, así voy a poder ejecutar mi programa, voy a poder verificarlo y voy a poder depurar. Habíamos dicho que hay lenguajes de programación que necesitan ser compilados. Entonces, en el proceso de la compilación, podemos ver cómo se ejecuta, si tiene errores, si hay algo que corregir, si funciona todo bien. Hay otros que no necesitan compilación. Por ejemplo, JavaScript tiene la ventaja de ser un lenguaje de programación que no necesito compilarlo. ¿Qué es la compilación? Es un proceso, ¿verdad? Interno que se hace para que el código, por así decirlo, se convierta de un lenguaje de alto nivel a un lenguaje de máquina. Ese es el proceso de compilación. Una vez todo ha funcionado bien, se ejecuta bien, se verificó, se corrigieron algún tipo de errores, pues viene el mantenimiento.
El mantenimiento corresponde al hecho de actualizaciones, es decir, se van a considerar nuevas variables, han habido cambios en algunos datos, entonces a eso le llamamos el mantenimiento. De hecho, quienes diseñan programas, digamos, o software, esa parte es la que generan como un importe aparte. Es decir, miren, usted paga tanto por el software, pero eso necesita tener actualizaciones, necesita tener mantenimientos que son no tanto correcciones, ¿verdad? Sino más bien es ir ajustando a nuevas realidades los programas. Y por último, la documentación. Esta a veces se pasa por alto, pero en una empresa, por ejemplo, que se dedique a programación, la documentación es vital. La documentación es la que sirve no solo desde el punto de vista de que debo decirle al usuario cómo utilizar esto, sino también que esta sirve para decirle a otro programador cómo fue hecho eso. Y ahí viene un punto de debate, ¿verdad? Donde algunos dicen, pero es que si yo hago eso, le estoy dando mis soluciones a otros. Y otro que no ha hecho el trabajo y ya lo va a encontrar simple. Bueno, si es su propia creación, se entiende que tenga ese conflicto, pero si usted trabaja para una empresa, de hecho, en muchas empresas a los programadores se les hace firmar contratos de confidencialidad, en donde en muchas cláusulas dice que todo lo que usted cree dentro de la empresa es de la empresa y no es suyo. Entonces ahí va la parte de la documentación. Si yo creo una porción de código, tengo que decirle a otros qué es eso que he hecho. Entonces, la documentación no solo es pensando en un manual de usuario, sino también en lo que vendría siendo decirle a otro programador qué es lo que se ha hecho en este código. Entonces, esta es una fase que más que todo es para darle más profesionalismo al trabajo que se realiza. Bueno, ahí están las fases entonces. Ahora debemos de pensar en cuál es el diseño. El diseño en inglés se le llama top-down, es decir, es un diseño que va de arriba a abajo. Eh, Se conoce como diseño descendiente o de tipo modular. Entonces, se nos dice que cualquier programa, un código que esté bien diseñado, tiene un programa principal. A eso se le conoce como el nivel más alto o el módulo más alto. Y luego hay subprogramas, que son módulos de nivel más bajo. A su vez, dice, se pueden llamar a otros subprogramas. Los programas estructurados de esta forma se dice que tienen un diseño modular. Y el método de romper el programa en módulos más pequeños se llama programación modular. En otras palabras, la programación modular es la forma moderna de llamarle la estrategia que veíamos de Maquiavelo. ¿Se recuerdan que veíamos la vez pasada algo que divide y vencerás? Pues la programación modular es precisamente eso. Es decir, el módulo principal, ¿verdad? Es el problema en general, pero los submódulos o los subprogramas vendrían siendo esas pequeñas partes que van a realizar una operación para llevar a cabo todo. Es como ir de lo general a lo específico, siendo lo específico subprogramas y lo general el, el programa en sí. Em, para que entendamos mejor quizás cómo funciona esto, podríamos pensar en algo común, ¿no? Un sistema de notas, por ejemplo, para llevar registros de controles académicos. Vale, ese es el programa principal, un sistema de notas. Pero ¿qué se necesitaría individualmente para llegar a todo eso o a nivel de sus programas? Bueno, en primer lugar necesitamos de una base de datos, por ejemplo, que nos permite ingresar registros de los estudiantes. Eso sería un subprograma, la creación de registros de nuevos estudiantes. Y ahí podríamos hacer un subprograma de la creación de registros, pensando, bueno, ¿qué registros vamos a necesitar? Vea, debemos crear un código único para el estudiante, nombres, apellidos, el grado, la sección, otros datos personales. Entonces ahí vamos siendo más específicos. Pero eso solo sería para capturar datos o ingresar datos de estudiantes nuevos. Y de ahí tenemos que pensar, por ejemplo, bueno, si por un lado voy a tener la opción de crear estudiantes, debo tener también otra en donde pueda eliminarlos, porque si ya no siguieron en la institución, lo correcto es que para qué voy a estar almacenando datos
de personas que ya no están activas. Entonces, un submódulo que me permita eliminar a aquellos estudiantes que ya no están activos. Eh, eh, am, También, si vamos pensando en eso, bueno, ¿qué tal si regresan estos estudiantes en algún momento? Entonces deberíamos crear un submódulo que permita el reactivar a algún estudiante que dejó de estar activo. Y ahorita no nos hemos metido a hablar de las notas. Eso implica que deberíamos de hablar ahora de un subprograma en donde se manejan las diferentes materias que un estudiante puede llevar y comenzar a hacer ahí correlaciones, ¿verdad? De las materias que el estudiante lleva. Si se llevan en, qué sé yo, en tercer ciclo 12 asignaturas, en el bachillerato 15 asignaturas, hacer la correlación de todas esas asignaturas para cada estudiante. Entonces estamos hablando de un subprograma que se va a dedicar nada más a ver las asignaturas de acuerdo al nivel académico que lleva cada estudiante. Y luego estaríamos hablando de un subprograma que vaya almacenando las notas de los estudiantes, las notas promedios, se va a trabajar con promedios, promedios trimestrales, y que correlacione después otro subprograma, lo que vendrían siendo las materias con las notas y el estudiante. Entonces, a eso nos referimos en esta parte. Cuando vemos el programa principal, es un programa que maneja llamémosle un sistema de notas para estudiantes. Pero luego, en medio de eso, cada cosa vendría siendo un subprograma que haría una función en específico. Así es como trabajan la mayoría de programadores. Es decir, nosotros vemos un software al final, pero cuando se trabaja en equipo, los trabajos de teamwork a nivel de programming, pues vendrían siendo así. Un grupo se dedica a hacer esto, ustedes se dedican a hacer lo otro y luego lo unimos en uno solo. A eso es a lo que le llamamos programación modular. Cada módulo compone un todo. Bien, esa sería la idea. Ahora, ¿cuál es el proceso para la programación modular? Bueno, se programa un módulo, se comprueba y si es necesario se depura. Se combina. De hecho, ese proceso es el mismo. Es el mismo que está acá, mire, para análisis de problemas, diseño, es el mismo. Nada más que aquí ya lo veníamos por cada módulo. Entendamos como módulo algo que realiza una tarea específica para un sistema general. Es decir, si yo tengo, bueno, lo voy a plantear de esta manera. Nosotros conocemos las calculadoras. Una calculadora simple que permite hacer las cuatro operaciones básicas está diseñada modularmente. Es decir, cuando han recreado las calculadoras, lo que han hecho los programadores para una calculadora es primeramente crear módulos. Un módulo para la resta, un módulo para la suma, un módulo para la división, un módulo para lo que vendría siendo la multiplicación. Y si hay otras operaciones, un módulo para la raíz cuadrada. Entonces, cada operación representa un módulo dentro de lo que vendría siendo una calculadora. Si esta se vuelve una calculadora científica, entonces las funciones que se agregan vendrían siendo módulos para toda la calculadora, de manera tal que la calculadora en sí es nuestro módulo general o el sistema en general. Pero cada operación que la calculadora puede hacer o va a llevar a cabo, vendrían siendo los diferentes módulos que la componen. Es otra forma de verlo. De hecho, la teoría modular no solo se aplica a la programación, la teoría modular se aplica al trabajo en empresas. Las empresas cuando se hablan de unidades, de aquí hay unidad de control, unidad contable y diferentes unidades en una empresa, es la misma situación modular. Es decir, cada quien se dedica, cada área se dedica a hacer algo. Es más, en la parte educativa también existe el concepto modular. Lo que pasa es que aquí en nuestro país hay una universidad, ¿verdad? Que fue la que comenzó a hacer el sistema modular. Pero pasado un tiempo le prohibieron, digamos, ejecutarlo de esa manera. Pero, por ejemplo, lo tradicional en la mayoría de universidades acá es que usted lleva 4 o 5 materias y todas al mismo tiempo durante los 6 meses que dura el ciclo. En la estructura modular de estudios es diferente. Ahí lo que se hace es que se lleva 4 materias, por decirlo así, pero las lleva más o menos al mes y a 6 semanas. O sea, 6 semanas solo estudia una materia.
y las otras 6 otra. Y así cumple el ciclo. De manera que siempre se estudia lo mismo, pero no lo va haciendo todo de junto, sino que va dedicándole como un mes y medio a cada asignatura. Entonces el concepto modular es bien amplio, pero se refiere a eso, a no ver todo así ampliamente, ir de lo específico a lo general. Así que por eso las etapas son estas que aparecen acá. Se programa, se comprueba, se depura y se combina. Esos vendrían siendo como lo que siempre se pide hacer en ese tipo de situaciones. Programamos, verificamos, esa es la comprobación. Si es necesario cambios, pues se depura, depuración, entendamos corrección. Bien. Aquí viene el famoso debug, es el término que se utiliza en inglés para esa área. Un debug es depurar. Hay errores internos, errores que no se consideraron al momento de hacer el análisis. Entonces hay que corregirlos. Y luego vienen ya las combinaciones, ¿verdad? Se van uniendo uno con otro y tenemos una sola estructura. Bien, veamos algo más. Ahora sí, vamos a ver las reglas. Y nótese que dice algoritmos flujogramas. Vamos a quedarnos ahorita con la siguiente idea. Cuando hablemos, un algoritmo ya hemos dicho que es una solución, pero el algoritmo puede tener diversas representaciones. Una representación es el pseudocódigo, otra representación es el flujograma. Entendamos que el pseudocódigo es la representación escrita o en palabras, pero ya llevada a una estructura similar a un lenguaje de programación, que todavía no es un lenguaje, por eso se llama pseudocódigo. Aparenta ser un código, pero no lo es todavía. Esa es una representación de algoritmo. Otra representación de los algoritmos es la gráfica. A las representaciones gráficas se les llama flujogramas o diagramas de flujo. Cualquiera de los dos nombres aplica. Entonces, en general, yo tengo, digamos, dos formas de representar los algoritmos. Una es a través de pseudocódigo y otra es a través gráfico o de un flujograma. Entonces, dependiendo de lo que se vaya a utilizar, hay algunas cosas que son reglas para el flujograma y otras que son reglas para el pseudocódigo y otras que son universales. O sea, si uso pseudocódigo o si uso flujograma, la regla aplica para ambos. La primera de ellas nos dice que un algoritmo, por eso nos dice qué cosa, ¿verdad? Dependiendo de cómo querramos representar, debe ser preciso e indicar el orden de realización de cada paso. Es decir, en los algoritmos, cuando hablamos de precisión, nos referimos a que no vamos a andar pidiendo datos que no sean necesarios. Si mi problema va a resolver, qué sé yo, tiene que ver con vegetales, no vamos a meter frutas. Si el problema habla de carnes, no voy a andar metiendo vegetales. Tienen que ser cosas precisas. Y tener claro cuál es el proceso. Entonces, muchas veces quizás esto va a sonar extraño, pero em, los mejores programadores no son necesariamente aquellos que saben un montón de lenguaje y que saben un montón de codificación. A veces los puestos más altos en cuestiones de programación son en términos de análisis de problema. Es decir, la persona que sabe analizar y resolver un problema es la que tiene como más peso en programación. No, y eso no implica que sepa programarlo. Ojo con eso, no implica que sepa programarlo. Pero el que sabe plantear una solución y que luego otro la implemente, a ese es el que normalmente es el jefe de programación. Es decir, en programación hay como una cierta jerarquía. De ahí en la base están los que solo programan, los que se dedican a hacer código y saben, digamos, las pericias, por así decir, de un lenguaje de programación. Pero luego, por encima de ellos, vienen otros tipos de programadores. Pero en la cresta se encuentra aquella persona que es el analista, el que da la solución, el que dice, miren, para resolver esto, implementenlo con esta y esta y esto. Y ya el trabajo del programador es crear el código. Pero en la cúspide, digamos, de ese bloque se encuentra la persona que sabe plantear bien un análisis. Y a veces eso es lo que se valora más que el hecho de programar en sí. O sea, la persona que puede dar la solución
en términos, digamos, de un algoritmo y no necesariamente de un código. Ahora, nos dice que el algoritmo tiene que estar definido. Si se sigue un algoritmo dos veces, se debe obtener el mismo resultado. Esto es bien importante. Nos están planteando el hecho de que si yo he estructurado correctamente un algoritmo, el resultado siempre va a ser el mismo. O sea, no nos va a llevar a un dato diferente, no nos va a llevar a una solución diferente, no nos va a arrojar una cuestión que no se había previsto. Eh, el programa que está bien diseñado es cuando usted le mete información, la misma información responde siempre de la misma manera. No hay, digamos, cintas medias. Por eso es que les he hecho referencia en otras clases. Mire, es que los algoritmos tienen algo implícito de la lógica divina. Si Dios nos dice que algo va a pasar, o que pasó antes así, va a volver a pasar. Algunos dicen, es casi sentido común, pero bueno, cuando lo vemos acá, va más allá del simple sentido común, porque implica el hecho de que estas cosas responden siempre igual. Siempre va a haber la misma respuesta, no va a haber algo que lo altere. Así que esa es una de las reglas a considerar. Ahora, esta sí es bien importante, ya sea que hagamos una representación gráfica, una representación como que fuese un pseudocódigo, todo algoritmo o flujograma tiene un inicio y un fin. Y eso nos va a parecer tan gracioso como que cuando estemos diseñando debemos de poner en el número uno inicio, luego el número dos va a ser una acción, tres, cuatro, dependiendo de cuántos pasos, vean hasta aquí, hasta tantos pasos, y el último paso, el paso N, pongámosle el final, ese va a ser el fin. Entonces, esto va a ser tan así que cuando diseñemos ya sea algo escrito en pseudocódigo o cuando diseñemos un flujograma, todo flujograma debe de comenzar con su inicio y con su fin. Es ahí donde va a terminar. Entonces, parece algo risible, ¿verdad? Porque es como cuando se usa aquella expresión, ¿y por dónde comenzamos? Por el principio. ¿Y por dónde terminamos? Por el final. Aunque parezca redundante, aquí lo vamos a retomar. Significa que cuando planteemos una solución, si yo no le pongo inicio, si yo no le pongo fin, estoy dejando de lado algo. Luego vamos a entender por qué tiene que ser tan importante esa área. Y es cuando ya se va a la codificación. En la codificación hay formas o hay lenguajes de programación con los cuales hay como una apertura y un cierre del código. ¿Vea? Por eso es que es importante que digamos que hay un inicio y un fin. Cuando lo estructuramos de esta manera, parece risible ponerle inicio y fin, o start y end, que es lo que se suele utilizar en inglés. Pero es necesario porque eso es lo que abre el programa en sí. Luego nos dice que las líneas utilizadas para indicar la dirección de flujo deben ser rectas, verticales y horizontales. Esto es ya aplicado nada más a los flujogramas. Ya se nos está diciendo que un flujograma solamente va a tener líneas de esta forma o líneas de esta forma. Pero no hay cuestión de que vamos a andar haciendo así, ¿verdad? Líneas así, veo así, no se puede. Las líneas, si voy a hacer una representación gráfica, tienen que ser líneas verticales y horizontales, ¿verdad? Es la forma en la que se van a realizar. De arriba a abajo, de izquierda a derecha. Es cuando se hagan, repito, flujogramas. Entonces, por eso les digo, algunas de esas reglas aplican a las dos cosas, pseudocódigo y flujograma. Otras reglas son más específicas para una de las dos. Cuando se nos habla de líneas, obviamente se nos está diciendo, esto aplica a diagramas de flujo. Las líneas utilizadas deben ser conectadas, es decir, no podemos dejar como una línea así abierta, ¿verdad? Que digamos, tenemos una decisión así, ¿verdad? Eso que nos va a servir para representar decisiones, y entonces dejamos un camino acá, ¿verdad? Así, y otro aquí en donde se va a seguir acá. Pero venimos, ¿verdad? Y ponemos como un proceso aquí de este lado, pero aquí dejamos esto así abierto, eso no se puede. Aquí debe de ir algo con lo que se cierra. No puede dejarse de interconectarse, ¿verdad? Entonces debemos de tomar en cuenta eso. Si lo hacemos gráfico, siempre van a estar interconectados.
Luego nos dice, el diagrama de flujo debe ser construido de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Es decir, en la forma en la que se nos ha enseñado a nosotros a escribir. Y digo a nosotros porque en otros lenguajes se escribe al revés, ¿verdad? Se escribe de derecha a izquierda, pero por lo menos acá vamos a seguir ese planteamiento. Un diagrama de flujo, si lo hacemos gráfico, la representación de un algoritmo, esa representación debe ser en ese orden. Y me voy a quedar con esta última, dice, la construcción debe ser independiente del lenguaje de programación. Es lo que ya había mencionado en unas clases anteriores. A veces hay programadores que tienen ya la habilidad de resolver directamente en código. O sea, se les dice, mire, esto es lo que se necesita y ellos directamente van al lenguaje de programación y codifican. Cuando se vuelven expertos en un lenguaje, eh, se desarrolla esa capacidad y es un don bastante bueno, diría yo. Pero el detalle es que si la solución yo la quiero compartir con otros, si lo que yo he hecho va a ser parte de un sistema, si lo que yo he efectuado se va a presentar más como un análisis de solución, el código no va a servir, ¿ya? Porque posiblemente hayan otros que se especialicen en otro lenguaje de programación diferente. Y es que eso sucede hoy, ¿verdad? Los lenguajes de programación son tan vastos hoy en día que la gente se puede especializar en un lenguaje, ¿ve? Y desconocerlo de otro, ¿ve? Se trata de formar a los programadores hoy en día que sepan varios lenguajes, ¿ve? Que tengan, digamos, o que experimenten con diferentes lenguajes para conocer cómo funciona. Pero luego resulta que usted se especializa en algo, o le agarran, no, yo lo que quiero es este lenguaje y se casa con ese lenguaje y luego desconoce las actualizaciones, los cambios de estructura que han habido en otros lenguajes. Entonces, si usted diseña solo para ese lenguaje y se lo presenta a alguien que está acostumbrado a programar en otra cosa, pues puede haber que haya cierto conflicto. Pero si usted se lo presenta a través de un algoritmo como un pseudocódigo, o si usted se lo presenta eso como un diagrama de flujo, va a ser mucho más fácil para la otra persona entender qué está haciendo eso ahí. Esa es la importancia de lo que estamos trabajando, de lo que estamos hablando en esta parte, que si yo sé hacer el diseño de una solución, entonces ese diseño se puede implementar en cualquier lenguaje de programación, sea el que sea. Yo puedo haber diseñado la solución y puedo decirle a alguien que sea especializado en C++, en C numeral, en Java o en el lenguaje que quieran, y decir, vaya, implementame esto en este lenguaje. Ya ya con el diagrama de flujo, la persona ya va a saber qué códigos debe de ir utilizando, qué estructuras son las que va a ir utilizando. Bueno, vamos a dejar la clase de ahora hasta acá. Mañana vamos a cubrir las otras reglitas, ¿verdad? Que tienen que ver con el diseño de diagramas de flujo. Nos despedimos, que Dios les bendiga y nos vemos primero Dios mañana. Buenas noches, gracias. Gracias igual, hasta mañana.